Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Bueno, que el frío nos caliente para empezar un día una sesión muy motivados, queriendo aprender cada día, ¿no? Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy día. Pero antes quería, la semana pasada se nos fue el tiempo, teníamos que haber hecho práctica, porque las estrategias que estamos trabajando nos tienen que ayudar a desarrollar esa competencia comunicativa que es la competencia sobre todo oral, ¿no? Que a muchos nos está faltando, ¿no? En alguna sesión les decía, ¿no? Les decía somos como 50, como 60 estudiantes y de los cuales generalmente participan 10 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos sucede a nosotros, ¿no? Para no querer hablar, para no querer participar, para no poder expresar lo que estamos pensando, ¿no? Seguramente que, de acuerdo a lo que vamos avanzando, ustedes saben, tienen sus saberes previos, ¿no? Pero no podemos expresarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nosotros tendríamos que examinarnos, mirarnos e ir ¿no? Conociendo, sabiendo, ¿no? Conociéndonos a nosotros mismos para ver por qué razón no puedo expresarme con libertad, ¿no? En cualquier situación que se nos presente, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de nosotros nos examinemos y empecemos a mirar esa falencia de repente que tenemos y empecemos a trabajar sobre esa base, porque eso nos va a ayudar a nosotros perder esos temores que tenemos, ¿no? Y en esta sesión es la oportunidad. En estas sesiones, en el trabajo colectivo que estamos haciendo, porque todos tienen la palabra, a nadie se le niega la palabra aquí, entonces démonos nosotros mismos esta oportunidad para poder ir sacando de nuestra práctica ese temor, ¿no? Porque cuando lleguemos a la escuela, y si nosotros llegamos con esos temores de hablar, o los alumnos nos ganan, o nosotros vamos a terminar de repente actuando de una manera inadecuada, de repente, ¿no? Vamos a gritar, cuando no podemos controlar a esos estudiantes, vamos a gritar, de repente hasta le vamos a jalar la orejita, ¿no? Entonces, en este espacio tenemos que nosotros ir rompiendo con este hielo que de repente nos está aprisionando y no podemos hablar, expresar, ¿no? Entonces, frente a eso vamos a empezar con una práctica de la sesión anterior, vamos a hacer un rato y luego vamos a continuar con la sesión de hoy día, ¿ya? Bien. Ahora, nosotros, bueno, este iba a ser el trabajo de la semana anterior. ¿Ven en la diapositiva? ¿Están viendo en la pantalla? ¿Alguien que me diga que sí o que no? ¿Que me escucha o que no? A ver, alguien que Sí, maestra, sí, se Está escucha. bien, sí lo vemos, Miss. Ya, muy bien. Ya, entonces escuchen. Como en esta oportunidad lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer en no mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo porque este espacio pues no es Miss, corto. no se observa. ¿Perdón? Dice, trabajo práctico, preparar un protocolo de entrevista. Partes a considerar un inicio y solo 2 preguntas. Eso es lo que ustedes deberían haber hecho, ¿no?
tema y contexto actual. Entrevistador iban a ser ustedes, o sea, ustedes hacen la pregunta y la entrevistada iba a ser yo, ¿no? O sea, ustedes me van a preguntar a mí. Entonces, pero viendo que en esta situación vamos a darnos, estaría bien 5 minutos para preparar dos preguntas. A ver, dos preguntas sobre el contexto actual. ¿Sí? Dos preguntas, cada una vamos a tener, desde que les diga ya, vamos a tener tiempo para hacer dos preguntas. Ustedes van a ser las entrevistadoras. Y por favor, eso sí, yo voy a llamar así aleatoriamente de las personas a quien se me ocurra y me va a hacer una pregunta. Ustedes van a preparar dos que tengan más o menos relación. Entonces, ustedes me van a preguntar a mí. Yo no sé qué me va, solo sé que es del contexto actual. ¿Cuál es el contexto actual en el cual nosotros estamos inmersos? A ver, alguien que me responda para aclarar. ¿Cuál es el contexto actual en la cual estamos nosotros inmersos? A ver. Buenas noches, Miss Rina. Buenas noches, compañeros. ¿Sería la pandemia, Miss? La pandemia, pero eso ya viene ya desde el año pasado, ¿no? También estamos en eso. Pero ¿cuál es el contexto más cercano que estamos viviendo ahorita? Buenas noches, mi reina. Lo de las votaciones. Buenas noches. Las Buenas noches, elecciones, ¿no? ¿Podría ser ahorita por los problemas de las elecciones, profesora? Las elecciones, la segunda vuelta, ¿no? Entonces ustedes van a preparar en base a las elecciones de la segunda vuelta, porque las tengo que tener atentas, ¿no? Tenemos que estar atentas a lo que sucede en nuestro contexto, ¿sí? Tenemos que leer sobre eso. Entonces seguramente que ustedes han escuchado noticieros, han leído los periódicos, ¿no? Han conversado con los vecinos, en familia. Ese es el diálogo del día a día hoy día, ¿no? Entonces unos a favor de uno, a favor del otro, ¿no? Entonces es un tema, pero así que está muy, muy, muy interesante, de tal manera que nos está llevando a mirar otros contextos, porque, por ejemplo, te dicen, ¿qué es el comunismo? ¿No? Por ejemplo, es la pregunta del... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si no sabemos, entonces vamos a buscar. Entonces, por el otro lado, dice, hablamos del racismo, por ejemplo, que existe, ¿no? Que se está observando actualmente. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar información. Entonces tenemos que estar muy atentos a los sucesos del contexto, porque eso nos permite a nosotros actualizar y conocer más, ¿sí? Entonces, en base a ese contexto actual, que es la segunda vuelta electoral, entonces ustedes van a elaborar dos preguntas, todas van a elaborar sus dos preguntas, ¿ya? Me van a elaborar. Y no se olviden que esas dos preguntas que van a elaborar cada uno, dos nada más, me la van a enviar a mi WhatsApp. Tienen ustedes mi número, ¿sí? Ustedes me van a enviar a mi WhatsApp, por favor, todititos, hombres y mujeres, ¿sí? Nadie se debe quedar sin enviarme esas dos preguntas. En esta sesión solamente vamos a hacer la práctica con uno o con dos, ¿sí? De acuerdo al tiempo. Entonces, ¿está clara la información? Mi reina, buenas noches. Le habla Eliana Gutiérrez. Dígame, Eliana. Misita, ¿solamente vas a hacer las dos preguntas? ¿Eso nomás le vas a enviar a su WhatsApp? Sí. Solamente esas dos. Dos preguntas, pero me la envían con su nombre, por favor. No me envíen en el WhatsApp y no sé de quién es. Perfecto, Miss. Ok. ¿Ya? Pero hoy día vamos a hacer la práctica solamente con una persona o dos personas que yo las voy a llamar. Entonces, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Empiecen, tienen 5 minutos para mirar el contexto
y elaborar esas dos preguntas, ¿sí? Es las 6:48. Terminamos a las 6:53. 6:55 terminamos, ¿ya? Empezamos.
Ya, muy bien, chicas. La pregunta me la envían luego, o sea, en este momento no, pero sí quiero tenerlas en mi WhatsApp, la pregunta de todos, ¿ya? Me lo envían luego. No en este momento, no necesariamente en este momento. Si tienen la posibilidad, lo hacen en este momento y ya, pero no es necesario. En este momento voy a llamar a una persona y me va a hacer el proceso de la introducción de la entrevista. Hay un inicio y hay dos preguntas, ¿verdad? Entonces, a la persona que yo llame me tiene que hacer, me va a hacer la entrevista. Yo voy a responder a su pregunta, ¿sí? Muy bien. Voy a llamar a, a Lilia Guamán. Lilia Guamán. Lilia. Lilia Guamán. Por favor, ¿pueden activar el audio para Lilia Guamán? ¿Puede abrir su pantalla, para verla, Lilia Guamán? Lilia. Pues no está presente. Miss Isaida levantó la mano. Voy a llamar yo. El mensaje fue claro. Voy a llamar yo a cualquiera de las personas que... Yo sé que hay voluntarios, pero hoy vamos a llamar. Rosalinda López. Rosalinda López. Pueden activar su audio. Rosalinda. Miss, ¿me escucha? Sí, hay un sonido, pero sí te escucho. Como si estuviera prendido una radio está ahí. Primero sería saludar y decir muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalita Campuzano Escuela. El día de hoy, Rosalinda, un poquito más fuerte, por favor. hola. Rosalinda, tu comunicación no está clara. Así es que te agradezco, Rosalinda. Sé que has querido participar, ¿ya? Pero sin embargo el audio no nos va a ayudar, ¿ya? No te puedo escuchar muy bien porque hay una interferencia. Entonces vamos a llamar a otra persona. Vanessa Serrano. Vanessa. Gracie. Miss, buenas noches. Gracie Golak. Sí, Miss.
compañera. Adelante, usted me va a hacer la entrevista. Ya. Bien, ¿le puedo tratar de usted en la entrevista? Como guste, no hay problema. Ya, bueno, empiezo. Yo voy a ser la entrevistada, usted me va a empezar con la entrevista. Ya. Hola, señora Rina, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto encontrarla a usted en esta calle. A usted sabiendo, ya que todos nosotros estamos viviendo una situación, ya que los candidatos quedaron empates y pasamos a la segunda votaciones. Ya que nosotros hemos escuchado el debate entre los dos congresistas, entre los dos candidatos, le quería hacer una pregunta. Muy bien, gracias. ¿Qué pasaría si los dos candidatos quedaran otra vez en empate, señora Rina? Mi opinión personal es que no deben quedar empates. Pero si las circunstancias no fueran así, entonces quien tiene que tomar la palabra es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, muchas gracias, señora Rina. Eso De fue... nada. Gracias, Gracie. Genial. O sea, yo estoy viendo, más que la pregunta, ¿no? Más que la pregunta es cómo abordan ustedes esa entrevista. Y la entrada que le ha dado Gracie, si ustedes se fijan cómo ha entrado ella, con qué actitud ha entrado, entonces, ¿quién se le puede negar a una entrevista si entra con esa actitud positiva? Hasta le he visto que está sonriendo. He sentido que está sonriendo cuando me hizo la entrevista. Entonces, si una persona entra así, nadie le niega la entrevista, ¿no? Entonces, miren esas actitudes que nosotros nos hacen, ¿no? Hacen que cualquier conversación, cualquier diálogo, ¿no? Tenga apertura, ¿no? Entonces, bien Gracie. Si nos ponemos a analizar la pregunta en sí, ¿no? Entonces, la pregunta sí no nos ha llevado a mucho diálogo, porque era un sí, un no, una cosa bien, no era opinión. O sea, nosotros estamos viendo la entrevista de una manera que nos ayude a recoger información, ¿no? Entonces, la entrevista, cuando es muy puntual, no ayuda mucho a recoger esa información. Muy bien. Ahora voy a llamar a una voluntaria. ¿Quién está de voluntaria, por favor? A ver, la primera que levantó, ¿quién fue? Acá dice dos. ¿Quiénes fueron las primeras participantes que levantaron la mano? A ver. Sara López. Muy bien, Sara. Sara López. Adelante. Ya, a ver, muy buenas noches. Buenas noches. Ya, a ver. Buenas noches, señora Rina. Mi nombre es Sara López y esta tarde quiero que usted me haga el honor de ser mi entrevistada. Le voy a hacer una pequeña pregunta, de su opinión. ¿Qué piensa usted para el presidente que entre? ¿Cree usted que será capaz de generar y gobernar estabilidad al Perú? En este momento, los dos candidatos no están muy claros en sus propuestas. Ahora, lo que esperamos nosotros como ciudadanos es que realmente cumplan con lo que están prometiendo o lo que está en su plan de gobierno. Los dos tienen propuestas interesantes, pero sin embargo, vamos a ver en los hechos, ya en la práctica, si van a cumplir o no. Yo les puedo decir, de acuerdo a mi opinión personal, hay uno de los candidatos que no genera expectativas de la mayoría de las personas, sobre todo de las personas
que viven en los lugares más alejados, ¿no? Uno de ellos sí coge esas necesidades y esperemos que si sale, pues cumpla con lo que está prometiendo, ¿no? Entonces, eso sería mi opinión. Gracias. Ay, muchas gracias. Espero que mi entrevista haya sido de su agrado. No, Sara, no podemos decir de su agrado, porque se supone que una entrevista, ¿no? Esa salida no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque una entrevista yo la hago con el propósito, la intención de recoger la mirada, ¿no? Sobre un tema que he planteado y la mirada que tienen otras personas al respecto. Entonces, no es de mi agrado, sino es cómo nosotros vamos planteando nuestras preguntas y que van a responder a mi propósito para el cual yo estoy elaborando esta entrevista, ¿no? Entonces, al entrevistar no le puedo decir, espero que le haya agradado, no, sino uno se va a despedir del entrevistado diciendo, le agradezco por la opinión, ¿no?, que usted tiene al respecto. Muchas gracias, hasta luego, ¿no? Esa es una forma de despedirnos. Pero lo más importante en esto, Sara, Gracie y todas las compañeras, es que nosotros a través de estas estrategias, que es la entrevista, si nosotros hacemos esa práctica, vamos a ver que vamos perdiendo el temor a dialogar, a conversar, a atreverme a dar mi opinión. Eso es lo importante. Nosotros aquí estamos desarrollando esa capacidad de la comunicación oral. ¿Y qué es la comunicación oral? Pues es expresarnos de forma oral, o sea, hablando. Y si no hablamos, entonces no vamos a poder desarrollar esa capacidad. Por eso estamos trabajando estas estrategias de expresión. Entonces, prepárense ustedes, además de las preguntas que me van a enviar, más adelante vamos a tener prácticas de estas estrategias que estamos trabajando, porque es la única forma que nosotros vamos a tener de poder expresarnos, ¿sí? Entonces, chicas y chicos, ¿no? Les recomiendo que vayamos ahí impulsando nosotros mismos. De repente, ¿de qué manera puedo yo practicar la expresión oral? Voy a hacer una entrevista, ¿cómo me practico yo sola? De repente no tengo a dónde. Entonces agarren un espejo, hacen su lista de sus preguntas, hacen todo su protocolo. Entonces pregúntenle al espejo y ustedes mismos respóndanse. Y van a ver qué interesante es hacer esa práctica, ¿no? Yo les recomiendo, ¿por qué? Porque en algún momento también yo lo hice, porque todos somos producto, ¿no? O ustedes, algunas de ustedes ya no, pero sí, por ejemplo, mi generación, todavía somos producto de esas prácticas muy, muy cortantes, ¿no? Donde el profesor nos decía, si nosotros queríamos hablar o movernos, decía, no, calladitos, silencio, escuchen, nada más. Y cuando queríamos participar, decía, no, cállese, no, escuche primero. Y teníamos que repetir lo que nos decía el profesor, ¿no? Y en la casa, hablar, no podías hablar, no tenías voz ni voto. El papá y la mamá eran todo, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de eso. Entonces, tenemos un poquito de temor, miedo. ¿Y cómo vamos perdiendo eso? Con la práctica, ¿no? Pero sí, a veces cuando nos enfrentábamos con alguna persona y nos peleamos ahí, sí somos buenazas, uy, ya nos agarramos, pero así. Pero cuando tenemos que hablar en un discurso, cuando tengo que dirigirme al público, entonces ahí sí, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner en práctica. Muy bien, chicas. Entonces, eso ha sido todo por hoy y vamos a empezar con el tema de hoy día, que es otra estrategia, ¿no?, que habíamos visto en la tercera sesión. Era otra estrategia que nos permite a nosotros desarrollar
mis competencias orales, ¿ya? Entonces, la otra estrategia que vamos a trabajar hoy día es el discurso, ¿ya? Para ustedes, ¿qué es el discurso? ¿Ustedes han escuchado hablar, han visto algún discurso, han asistido a algún discurso? A ver, alguien que me diga qué es un discurso. A ver, alguna manito levantada, ¿qué es el discurso? Eliana, muy bien Eliana, arriba Eliana. Hola, mis buenas noches, compañeras presentes. Un discurso son ideas, ¿no? Son planes que tiene una persona y que da a conocer a los demás, así como los candidatos dan su discurso, qué es lo que tienen o qué es lo que piensan hacer cuando lleguen a ganar o a gobernar un pueblo o un país. Muy bien, gracias Eliana. Con eso nos engañan y nos dejamos llevar, ¿no? Con tantas promesas que hacen y damos nuestro voto ciegamente y la cual salimos defraudados. Perjudicados salimos al final, ¿no? Muy bien, Sí, Eliana. maestra. Muy bien, Eliana. Gracias, Eliana. Es verdad, pues, miren, si el emisor, o sea, si el ponente, ¿no? El que va, el discursante, como se dice, que el que va a dar el discurso es un candidato político, imagínense, ¿no? Empieza a hablarnos tan bonito. Ustedes habrán escuchado alguna vez a Alan García, ¿no? Alan García te vendía hasta las piedras, ¿no? Entonces, y nos hablaban tan bonito que nosotros caíamos rendidas a sus pies, ¿no? Entonces, ese es el discurso. Entonces, el que te habla tiene el don de convencerte. Ese es el propósito, de convencerte de algo, de lo que ellos quieren. Entonces, si nosotros no estamos informados, no sabemos, entonces, fácil, como decía Eliana, terminamos engañados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, para estar preparados, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Muy bien. Otra persona que levantó la mano fue Isaida. Isaida Aldaba. Buenas noches, sí maestra, le escucho. Diga usted, para usted, ¿qué es el discurso? Sí maestra, con lo que mi compañera acaba de mencionar, también yo coincido, ¿no? Y podría agregar a eso, ¿no? Los discursos, y se dan un ejemplo de discurso también, ¿no? Que podría decir, cada 28 de julio, el presidente hace su discurso al pueblo peruano en su conjunto. Muy Los bien. candidatos, cuando asumen las autoridades, tanto como alcaldes, gobiernos regionales, de igual manera, cuando asumen el cargo, también dan su discurso al pueblo. Y podría también llamarse las instituciones educativas, los directores, cuando asumen a la dirección, dan su discurso también ante la Asociación de Padres de Familia. Y luego ante los docentes que están a su cargo. Muy bien, Isaida, muy bien, claro, ¿no? Entonces, imagínense si yo no manejo la palabra, ¿no? Si no manejo la palabra, entonces cuando se me presente esta oportunidad de dirigirme a un público determinado, entonces no voy a poder hablar, me voy a quedar muda o voy a decir cualquier cosa. Entonces, este discurso nos va a ayudar a nosotros a ir rompiendo con esas trabas que tenemos nosotros, ¿no? Para poder dirigirnos a un público, ¿no? No vamos a tener miedo. Entonces, desde ya les digo que vayan preparando su discurso porque eso va a ser una de las tareas que vamos a tener en el transcurso de este curso.
Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál pregunta? No, no va a haber pregunta, ustedes van a hacer su discurso. No, quiero hacer una pregunta. Ah, ya, ¿quieres hacerle una pregunta? Ya, dice, adelante, adelante. Miss, el discurso sería igual que un debate, pienso, de por qué, pero sin embargo en el discurso simplemente que hable una persona de si está a favor o en contra sobre un tema. ¿Su nombre? Gracie. ¿Gracie? Sí. Gracie. Sí, Gracie Gola. sí. Claro, es verdad. Pero son dos estrategias diferentes, como tú mismo lo has dicho. El discurso lo hace una persona y el debate lo hacen dos personas. Entonces, el propósito no es lo mismo, el propósito es otro propósito. El discurso tú representas, vamos a ir trabajando, pero ya te les voy adelantando, el que va a dar el discurso, o sea, el emisor, representa una postura, ¿no? Y solito lo va a presentar, ¿no? Sin embargo, el debate son dos posturas, ¿no? Son dos posturas que se presentan, ¿no? Dos ideas, entonces, que el público que va a escuchar va a tomar una posición de una o de otra, ¿sí? Dependiendo cómo les va a convencer o no cada uno de los representantes, ¿no? De cada idea. Entonces, al final puede ser que sí, pues buscan convencer al público, pero como estrategia son dos estrategias diferentes. ¿Ya, Gracie? Pero el propósito de cada uno es informar. Por supuesto que es informar a una audiencia sobre lo que propone cada uno. En cambio, el discurso, además de convencerte, te va a aclarar, te va a dar, con respecto, puede ser de un tema, puede ser político, ¿no? Un discurso puede ser político, puede ser religioso, puede ser académico, ¿no? Entonces hay variedad, hay cierta diferencia entre entre una estrategia y la otra, porque cada uno tiene su propio propósito y propio objetivo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a definir, ¿qué es el discurso? A ver, ¿qué es el discurso? A ver, vamos a ver, ahí dice. Conjunto de ideas sustentadas por una persona o grupo y se transmite de forma coherente. ¿Sí? Conjunto de ideas sustentadas. Es igual también que el debate, ¿no? Pero esto lo presenta una persona, no un grupo. Y yo le he puesto un grupo que me he equivocado. Disculpen. Voy a borrar eso, ¿ya? Esta persona que sale sí representa a una postura, representa a un grupo, ¿sí? Pero la que está adelante es una persona, ¿ya? Dice, enunciado es un enunciado conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita, ¿sí? Que se expresa de forma escrita, u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. ¿Sí? Yo puedo escribir mi discurso, sí lo puedo escribir, ¿no? Ahora, es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo, conmoverlo, en especial en un acto solemne o político, ¿no? O sea, no solamente los políticos dan discursos, ¿ah? Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, el padrecito también nos da un sermón, eso también se llama discurso. Cuando vamos a una iglesia, ¿no? Puede ser en la iglesia católica, la iglesia evangélica, ¿no? El pastor también nos da un sermón y ese es un discurso que él ha preparado sobre
algo que quiera convencernos a nosotros o que nos quiere hacer cambiar, ¿no? Entonces, eso también es un discurso, ¿ya? No solamente lo que dicen los políticos, también ese es un discurso. Un discurso académico. Hoy día va a haber un discurso sobre, por ejemplo, sobre la lingüística, por ejemplo. Un lingüista nos va a dar un discurso sobre qué es la lingüística y su propósito en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un discurso, es un discurso académico, ¿no? Entonces, tienen diferentes propósitos. Ahora, ¿cuántos tipos de discurso hay? A ver, vamos a ver. Tipos de discurso. Puede haber un discurso leído, ¿ya? Un discurso leído, dice. Se redacta por el escritor y el orador pronuncia directamente su mensaje. O sea, ese es un discurso que lo redacta y el orador pronuncia directamente el mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de discurso? Dice, el orador se concentra en la lectura. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que lo va a leer, pues. O sea, lo han escrito el discurso, está bien escrito, bien bonito está el discurso, y solamente se va a dedicar a leer el discurso. No va a hablar, no se va a dirigir al público como debe ser, sino lo va a leer. Entonces, ¿tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. La persona que está leyendo, o sea, el orador, va a saber lo que dice porque está bien concentrado en su lectura. También puede haber no puede haber equivocación alguna de lo que realmente se pretende comunicar. Si todo está escrito, entonces no se va a equivocar. O sea, va a dar el mensaje real del que ha querido presentarse, de lo que han decidido. Entonces, pero este tipo de discurso tiene también su desventaja, ¿no? Si yo no sé, acá dicen, el orador puede que no tenga vocalización adecuada. ¿Qué pasa si el que está leyendo no tiene esa facilidad de leer? Entonces, a veces va a deletrear, se va a pasar palabras, o de repente va, como decimos nosotros, va a tartamudear porque no puede pronunciar una palabra. Bueno, le ponen una palabra difícil, a veces yo también me trabo, ¿no? Me trabo cuando estoy leyendo. Entonces puede ocurrir eso, no puede vocalizar adecuadamente las palabras, ¿no? Y otro es que puede hacer que el público pierda el interés por las siguientes razones. ¿Por qué? Porque dice, si el que está dando el discurso, ¿no?, está leyendo y no se dirige al público, entonces pierde. Cuando nosotros estamos dando un discurso, cuando estamos hablando ante el público, nosotros tenemos que hacer uso de todos los recursos verbales, no verbales, ¿no?, paraverbales. Porque si no hacemos ese uso de esos recursos, entonces la comunicación entre el orador y el público se hace monótono. Por lo tanto, como no hay esa conexión, el público puede perder el interés. ¿Qué le sucede? Le da sueño, se duerme, porque no hay esa comunicación. Es como si yo estuviera aquí, habla que te habla. Y cuando de pronto le llamo a alguien, despierta, ¿no? Y dice, ay no, la segunda seguro que me va a llamar a mí. Entonces estamos atentos, ¿no? No importa, de esa manera tengo que tenerlas despiertas para que ustedes no se me vayan a lavar, no se me vayan a cocinar, sino estén más atentas aquí a la sesión, ¿no? Entonces, esa es la desventaja del discurso leído. Entonces, cuando yo estoy leyendo, también acá dice, ¿no?, su entonación se mantenga al mismo ritmo y nivel. O sea, cuando yo estoy hablando, leyendo,
Entonces, el ritmo ritmo y mi entonación de mi voz, ¿no? Se hace así, igualito. ¿Y eso qué va a suceder? Que voy a adormecer al que me está escuchando. Se duermen, ¿no? Comienzan a bostezar, por lo tanto, público aburrido. Entonces, esas son las ventajas del discurso leído, pues, o sea, aquel que solamente estoy leyendo, ¿no? Ahora, vamos a ver el discurso memorizado. Ya hemos dicho que el discurso, o sea, la memoria está genial, o sea, que todo tenemos que memorizar al final, ¿no? Pero el sentido del aprendizaje no es memorizar, sino saber usar eso que estoy aprendiendo, ¿no? Porque cuando relacionamos, ya hemos dicho, cuando relacionamos lo que estoy aprendiendo y lo pongo en práctica, entonces eso va a ser un aprendizaje a largo plazo, ¿no? Entonces, un discurso memorizado, dice, es aquel que se redacta y luego lo hacemos de memoria en nuestra mente. Este tipo de discurso requiere una preparación y estudio del mismo a la vez que hemos de disponer de una gran memoria para almacenarlo en nuestra mente. O sea, tú escribes tu discurso, ¿no es cierto? Escribes un discurso. Y ese discurso te lo tienes que aprender de memoria, todito, ¿no? Palabra por palabra, punto por punto, y entonces tú vas como un autómata, llegas al podio y empiezas a hablar. ¿Y qué pasa si hay una intervención o sucede lo que sucedió anoche? ¿Qué pasó anoche acá en Lima? Temblor. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo estoy ahí haciendo mi discurso bonito, estoy bien concentrado para no olvidarme nada y de pronto pasa el temblor y todos salimos disparados del auditorio, de donde estemos. Pasa, regresamos y me olvidé todo el discurso. Pobre orador. Ahora volver a recordar, de repente hasta se desmayó el pobre con el miedo. Entonces, a recordar cómo era el discurso. Entonces, hay esas posibilidades. Por eso el discurso memorizado no es tan adecuado, no es tan, ¿no? Porque si hay alguien que tiene una memoria así, una memoria prodigio, entonces claro que puede hacer su discurso, ¿no? Hay personas que sí lo tienen. Por ejemplo, yo cuando estuve en un trabajo, en IPAE, que exactamente nosotros decíamos, uy, venían uno que otro distintos profesionales a nosotros a capacitarnos, ¿no? Buenos, muy buenos, buenazos, pero hubo uno que yo me quedé así impactada. Era un señor que era el presidente de IPAE, tenía 88 años, y tenía una memoria virtuosa. Sabía, pero qué bárbaro de señor para saber. Y todos los demás discursantes quedaron así pequeñitos ante esa capacidad de guardar información de esta persona, ¿no? Fue genial. Yo me quedé impactadísima de todo lo que él pudo darnos en esa mañana, ¿no? Entonces, y este discurso, ¿cuáles son esas desventajas? Decimos, hagamos inflexión de la voz, poca variación, no va a haber inflexión de la voz, poca variación de entonación, porque como tú estás queriendo recordar todo el proceso del discurso, entonces estás bien concentrada en eso y no te das cuenta de que no cambias el tono de voz.
¿no? Es lo mismo. O sea, inflexión de la voz quiere decir no hay cambio. O sea, inflexión quiere decir que tú puedes cambiar, ¿no? Entonces, no se hace esa inflexión de la voz. Entonces, cuando no hay eso, entonces el público se adormece, ¿no? Dice, no falle la memoria y perdamos el hilo conductor del discurso. Ahí está lo que decíamos. Pasa el temblor, salimos y me olvidé, perdí. Y cuando regreso, ya no me acuerdo qué seguía, ¿no? Entonces, de repente empiezo o repito lo que ya había dicho, o me paso una cantidad del discurso. Entonces, cosas que pueden suceder, ¿no? Podemos caer en la monotomía, ¿no? Monotomía, ¿por qué? Porque como estoy tratando de estar concentradita en mi discurso, ¿no? Entonces, todo se hace así plano, ¿no? Entonces no hago uso de mis otros recursos, ¿no? No hago uso de mis otros recursos, entonces todo es plano, no, el público va a perder el interés, así es que de repente hasta ni me van a escuchar, ¿no? Dice que alguna intervención del público puede llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar a perder el hilo del discurso. ¿Qué significa esto? He levantado la mano. Dígame, ¿qué significa la última parte? Rosalinda López. Rosalinda. Usted había levantado la mano. A ver, Rosalinda, adelante. Lea usted la última parte, dice que alguna intervención y explíquenos a mí y a todos sus compañeros lo que quiere decir eso. Rosalinda, te escuchamos. A ver, Rocío Gironda, que ha levantado la mano también. Rocío, a ver. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Dice que alguna intervención del público pueda llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar a perder el hilo del discurso. Exacto. Puede ser que algo que no haya entendido, en este caso el público, pueda hacer una pregunta, y como este discurso, en este caso por el ponente, está memorizado, o sea, pierde el hilo, como usted dice, se desconcentra en el momento y pierda el hilo de lo que estaba diciendo. Me parece que eso es lo que llega a decir, ¿no? O sea, de todo lo que se había grabado, de todo lo que había memorizado, entonces se olvida y van a quedar ciertos espacios que no va a poder cómo reanudarlos. Pueda que la última parte como desventaja nos quiere decir eso. Exacto, Rocío. Muy bien, gracias, Rocío. Gracias, profesor. Gracias. Correcto. Lo que nos dice Rocío es correcto. ¿Qué pasa? Que si yo he memorizado el mensaje, estoy hablando bla, 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 y alguien sale y me dice, profesora, ¿y esto qué significa? Y uy, perdí. ¿Dónde? Me pongo a responder la pregunta y después quiero regresar a donde me quedé, ya no puedo. Perdí. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, para hacer un discurso memorizado hay que tener una memoria genial, ¿no? Muy bien. Hay el discurso improvisado, ¿sí? Es aquel discurso, por ejemplo, que sale de pronto, ¿no? Ante una situación, o es invitado a participar sin estar preparado. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno va, y eso a mí me ha sucedido muchas veces, porque como yo trabajo con comunidades, he trabajado con comunidades,
visito las escuelas, llego a la escuela, ¿no? Y de pronto están en una actividad y te llaman, ¿no? Te invitan a participar y te dicen, profesor, unas palabritas. En ese rato, armar tu discurso, te das cuenta. Entonces, tienes que estar muy preparado para salir bien librado de estas situaciones, ¿no? Pero por eso dice, un discurso improvisado es el que nace de pronto, en una situación X, ¿no? Y te jalan, ¿no? Entonces, ¿tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Dice, no tiene una estructura real, ¿no? O sea, yo me invitan, por ejemplo, voy a hablar, están en el día por ejemplo, el Día de la Madre, están en la escuela. Yo no tengo ningún discurso para ese día. Y en ese momento tengo que adecuarme mis conocimientos con lo que se está realizando, con la actividad que se está realizando. Entonces, no me tengo que ceñir a una estructura, ay, que el inicio, el cuerpo y el final, no. Ya tengo que limitarme a todas mis herramientas que tengo disponibles, ¿no? Luego dice, el lenguaje es cotidiano y común al interlocutor. No se recurre a un lenguaje culto o tecnicista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como es algo así, de pronto tengo que hacer el discurso, entonces utilizo el lenguaje más común, ¿no? Teniendo en cuenta también ese público al cual yo me voy a dirigir, ¿no? Entonces utilizo un lenguaje que todas las personas que están presentes me van a entender, es de su uso diario, de su uso común, ¿no? Entonces nos vamos a comunicar adecuadamente, ¿no? En ese momento no me voy a poner a rebuscar un lenguaje retórico, un lenguaje exquisito, ¿no? Si no, no me van a entender, ¿no? Por eso dicen, no se usa un lenguaje culto, tecnicista, ¿no? O sea, un lenguaje técnico, o sea, voy a hablar el Día de la Madre y no me voy a mandar con un discurso así todo el Día de la Madre y que no sé pues qué podría decir en ese momento, ¿no? No, es un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje del uso común, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Se hace creíble y natural, puesto que utilizamos recursos mínimos usados habitualmente. A eso se refiere, ¿no? Entonces, va a ser algo simpático porque va a salir desde, como muchas veces decimos, sale del corazón, ¿no? Lo que uno pretende. Relacionas tu corazón con tu cerebro, entonces hacemos que fluya un lenguaje que convence al público en el cual te está escuchando, ¿no? Pero tiene sus desventajas también, dice, podemos caer en redundancia y repetir excesivamente, ¿no? La redundancia es que nosotros vamos a hablar, ¿no? Una palabra, por ejemplo, la repito una y otra vez, ¿no? Redundo en lo mismo. Sobre el tema vuelvo a decir lo mismo. Avanzo un poco y vuelvo a decir lo mismo. Esa es redundancia. Es repetir excesivamente algo, ¿no? Dice, puede caer en la recurrencia en el uso de muletillas. Entonces, ¿qué quiere decir muletillas? ¿Alguien sabe qué es una muletilla? A ver, ¿quién sabe qué es una muletilla? Mis buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Betsabe Lazo. Betsabe. Dígame, Betsabe. Bueno, son como las palabras que normalmente uno utiliza cuando no tiene claro lo que va a decir. Por ejemplo, claro, o sea, repite, ¿no? Lo mismo porque no tiene clara la secuencia, en este caso del discurso, sino trata de apoyarse en algo para que pueda recién armar lo que va a poder decir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, o sea, entonces, ¿no? O esa palabra, por ejemplo, yo tengo mi muletilla, no, siempre repito esa palabra. Entonces, no, es como afirmar o reafirmar, pero siempre repito. Entonces, en un discurso, estar con esas muletillas no vale, pues, ¿no? Ustedes también dirán, no, ¿qué significará para la profesora? No, y no. Entonces, esa es una muletilla, ¿no?
Y cuando nosotros tenemos ese discurso improvisado, ocurre con mayor claridad, se nota con mayor claridad eso, ¿no? Entonces, gracias Betsabe, gracias por su aporte. Y dice, el vocabulario disponible puede ser muy pobre. Claro, o sea, de repente, como no estoy preparada, entonces voy a utilizar un lenguaje demasiado sencillo, ¿no? Entonces vamos a... algunos sabrán pues que manejan un lenguaje más formal en ese espacio. Más fluido, claro. ¿Perdón? Un mensaje más fluido. Claro, no, más fluido, más formal. Entonces el lenguaje que yo utilice de repente va a ser pues un lenguaje muy simple, ¿no? Y esas personas van a decir, mire lo que está hablando, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso, ¿no? Se puede crear incoherencia entre una oración y otra. De repente, hace un rato dije tal cosa es de esta, le di una definición y luego pasa el discurso unas cuantas oraciones más allá y me refiero a lo mismo y estoy diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, hay una incoherencia entre las ideas que se está planteando en el discurso. Eso puede suceder en un discurso improvisado, ¿sí? Estos son los 3 tipos de discursos que yo les estoy presentando. Puede haber otra forma de clasificación también, ¿no? El que les hablamos antes y eso de repente lo vemos más adelante. Hay el discurso político, el discurso religioso, el discurso académico, ¿no? Entonces, también hay otros tipos de discursos que lo vamos a ver en algún otro momento. Ahora, vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, buenas noches. Miss Rina, buenas noches. Una pregunta. ¿Tu nombre, por favor? Melissa Leonardo. Sí. Miss, ya que estamos tocando este tema, quería preguntarle, ¿en el discurso hay un tiempo determinado, digamos, o para cada tema que podamos dar o expresar el discurso? No hay tiempo que te puedo decir 1 hora, media hora, 5 minutos. Tu discurso puede durar el tiempo en el cual lo programan. ¿Sí? Ya. Es el tiempo que tú programas dependiendo del propósito, dependiendo del objetivo, ¿no? Dependiendo de tu público. A este discurso tiene que ser, en este caso, preciso y conciso, ¿no? Para poder en todo caso terminar, ¿no? Al tiempo. Te digo, hay discursos que te toman 1 hora. Un académico es un discurso de 1 hora. Un discurso, por decir, improvisado, como el que yo les contaba, 5 minutos. Pues te digo, el discurso es tú le das el tiempo. Claro. Ya, mi Rina, gracias. De nada, Melissa. Estructura de un discurso, ¿no? Esta es la estructura. Parecido a nuestro debate, esta es la estructura de nuestro discurso. Una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? En la introducción se plantea el tema, se identifican los receptores y el contexto del discurso. ¿Cuál es el objetivo? Es captar el interés de la audiencia, para ello se señala la finalidad, objetivo del discurso y la importancia del tema, ¿sí? Entonces, en una introducción, tú le vas a decir, señores, mi nombre es tal, mi nombre es, por ejemplo, yo diría Reina Fernández. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el discurso. El discurso, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a desarrollar la competencia oral que a muchos de nosotros todavía en la reunión me decía a mí que yo soy la mala, que yo no invito a los estudiantes, que yo... Chicas, por favor, sus audios. No, ustedes quisieran ver mi celular,
cómo me escriben, cómo me llaman. Les voy a hacer los capturas para que vean mi Por favor, informe. ¿quién está con ¿Cómo el me llaman? audio? Mira, yo es igual que yo te diga. Y por favor, tengan mucho cuidado con sus audios, porque algunas veces hemos escuchado cosas bien interesantes, ¿ah? Entonces, por favor, nosotros no queremos saber de las cosas personales. Por favor, acá se viene a aprender otra cosa, pero sus cosas personales, por favor, eso debe ser en privado. No nos queremos enterar de sus cosas oscuras, maestra. Más o menos, ¿no? Entonces, por favor, tengan cuidado. Muy bien, esa es la introducción, ¿no? Cuando yo empiezo mi discurso, entonces tengo que tener claro para qué voy a dar este discurso, de qué se trata, para qué le servirá al público o al que me voy a dirigir, ¿no? Dime tu nombre completo y grado, por favor. ¿Quién quiere, a ver, que nos comparta su vida, la persona que tiene abierto su audio? Ya, de una vez que cuente. Que nos cuente. Muy bien, entonces... A las compañeras que tienen su audio así, yo les pediría de acá más respeto entre nosotros y más respeto a usted, Miss. Sí, claro, todos tenemos que respetarnos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces yo tengo que tener claro eso, ¿sí? Eso sí tiene que estar en mi memoria. Mi, se le apagó su audio. Sí, Mi, su audio no se escucha. Sí. A mí también me silenciaron. ¿Y ahora me escuchan? Sí, Miss, Sí. ya te escuchamos. Ya, muy bien. Entonces, eso sí lo tenemos que, les estaba diciendo que sí debemos tener claro cuál es el objetivo, para qué yo estoy haciendo este discurso, ¿no? Y cuál es la importancia de este discurso para el que me va a escuchar, para el oyente. Porque tiene que ser que los oyentes tienen que estar interesados en lo que yo le voy a decir, ¿no? Porque se ha invitado a personas, ¿no? Con ese objetivo. Entonces yo tengo que explicarles eso, ¿no? De entrada. Luego viene el desarrollo. ¿Qué significa ya todo el proceso del discurso? Pues dice, se desarrolla el tema con distintos tipos de secuencias textuales. Dice, se mencionan razones o se apela a las emociones de modo de convencer de forma racional o afectiva. O sea, ¿qué quiere decir esto de convencer de forma racional o afectiva? De forma racional quiere decir que yo les tengo que hacer pensar, ¿no? O sea, mi discurso va desde ese punto de vista, de hacer pensar a ese público y que puedan a partir de ese contraste de lo que ellos saben, ¿no? Con lo que yo les estoy diciendo, mencionando y cuestionando de repente, ¿no? Ellos puedan sacar sus conclusiones y puedan decir, ah, sí, esto es interesante, me parece bien, esto voy a usarlo en mi vida, lo voy a poner en práctica, lo voy a utilizar para mi trabajo, esto me sirve, me ayuda, exacto, desde la razón. Y de la emoción es cuando, por ejemplo, hay alguien que se nos presenta un ponente, hasta llora, ¿no? Hay ponentes que han llorado, a ver, dentro de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros candidatos presidenciales ha llorado una de ellas, ¿no? Para convencernos de que realmente va a ser un buen gobierno, ¿no? Ya pues nos emociona y nos convence por las lágrimas. Entonces, dice, de la forma afectiva también recurren a esa situación para convencernos de que lo que nos está diciendo efectivamente es bueno, ¿no? Muy bien. Y finalmente viene la conclusión
o peroración, ¿no? Instancia que cierra el discurso recalcando el sentido o propósito planteado al inicio. Se reiteran las referencias o elogios al auditorio y se agradece su atención, dice. O sea, cuando nosotros terminamos un discurso, hacemos como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. De todo esto hacemos un pequeño discurso, hacemos un cierre, como se dice, ¿no? O sea, sacamos las ideas más importantes de lo que hemos hablado y con eso cerramos. Y como decíamos, ¿no? Entonces tal cosa, no nos quedamos con eso, para que el público fije lo que nosotros queremos que se lleven de ese discurso, ¿no? Y reiteran las referencias o elogios del auditorio. O sea, le decimos, ¿qué hacemos cuando? Gracias, se les agradece su participación por ¿no? en este evento, ¿no? El día de hoy. Esperamos que lo conversado en este día o en este evento o en esta actividad sea de su agrado, ¿no? Muchas gracias y que les vaya bien. Y ahí se termina el discurso, ¿verdad? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, así es un discurso. Entonces, vayan poniendo atención porque ahí vamos a nosotros, esto sí lo vamos a hacer cuando nos toque un trabajo, vamos a hacer o el discurso, la entrevista, no, la entrevista ya me mandan las preguntas, un discurso vamos a hacer, o un debate también podríamos hacer, pero vayan preparándose. Ahora vamos a ver características del emisor del discurso, o sea, del ponente. ¿Cuáles son sus características de esta persona, no? Dice, debe tener autoridad, debe tener representatividad y debe tener competencia. El ideal, dice, es ideal que se trate de una persona que fue elegida oficialmente o al menos cuente con un liderazgo reconocido. Entonces, significa que yo, en un partido nomás, en un partido político, ¿quién le representa? El más reconocido de todos sus adherentes. De un partido político, de todos los que son partidarios, ¿quién sale elegido? El que es más representativo, ¿no? El que le convence, ¿no? El que habla bonito, ¿no? El que tiene jale, por decir, ¿no? El que tiene jale con la población, ¿no? El mejor orador. El que tiene esa química, ¿no? Esa química con el público. El mejor orador. El orador, ¿no? Por ejemplo, Alan García te jalaba, pero cualquier cantidad de gente, ¿no? Aunque al final ya no me convencía, pero ni nada, ¿no? Ni así me abre a la oreja me convencía ya Alan García. Entonces, autoridad, o sea, que tenga autoridad quiere decir que sea una persona moral, que sea una persona ética, ¿no? Que represente eso, ¿no? Entonces, que sea una persona que tenga conocimientos, ¿sí? A esa persona se elige, tiene que ser la persona que esté adelante y nos represente. Dice, debe ser un digno representante en cuanto a la cantidad de personas por las cuales habla, pero también por su legitimidad. ¿Y quién le da la legitimidad? Solo el grupo, pues. O sea, cuando yo voy a elegir a un representante de un grupo, ¿se elige solo o lo eligen 2, 3 personas? No, lo elige el grupo. Eso es lo que le da legitimidad. Por ejemplo, cuando sale un presidente, lo que le da legitimidad es el haber ganado unas elecciones por mayoría, ¿sí? Eso es lo que le da legitimidad. No le da otra cosa, no le da legitimidad. Entonces, por eso hoy día estamos en esa trampa, estamos entrampados en eso, ¿no? Uno ganó legítimamente, ya ganó. Y estamos en esa situación de la cuestión esta de las normas y de las denuncias y todo que están haciendo, pero eso ya fue. Ya los organismos internacionales han dado
su veredicto, han dado ya sus puntos de vista, entonces ya es un gobierno legítimo, debería ser. Pero, ¿qué sucederá? Eso no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, dice, ser competente significa saber sobre el tema del cual se hablará en un nivel de conocimiento amplio y consolidado. También implica ser un comunicador competente que utiliza bien los movimientos argumentativos, estrategias de persuasión, modos de razonamiento y una expresión verbal, paraverbal y no verbal, y destacada. O sea, yo uso mi expresión hablar, o sea, lo que yo digo, o sea, cómo me expreso, soy tan clara, uso un lenguaje claro, entonces que las personas me entienden perfectamente. Paraverbal, ¿no? ¿Cómo son aquellos recursos paraverbal, ¿no? Entonces, los recursos paraverbales son los, por ejemplo, el volumen de mi voz, ¿no? La entonación, el ritmo de hablar. Entonces, esos son mi expresión paraverbal. O sea, por ejemplo, quiero enfatizar algo, entonces a eso que quiero enfatizar le doy un tono de voz, pero así, único, ¿no? Le doy un tono de voz especial. Entonces la gente, como ve que voy cambiando el tono de voz, entonces, oye, en esto seguramente que quiere que nosotros tomemos mayor atención. Entonces, eso te llama la atención, ¿no? Entonces, a veces levanto la voz, bajo la voz. Entonces, esos son los recursos paraverbales. Entonces, y no verbal es todo aquello, mis ojos que dicen, ¿no? Mis manos que se están moviendo por ahí, entonces también están hablando de mí, ¿no? A veces el orador se mueve de un sitio para el otro, entonces también esos recursos son los que impactan, ¿no? en cómo yo comunico todo aquello todo lo que contiene el discurso, ¿sí? Bien, mis queridos estudiantes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y espero que esta sesión también haya sido de su interés y que vayamos preparándonos, porque son estas 3 herramientas que hemos trabajado, nos va a ayudar a nosotros a expresarnos con mayor libertad y ir perdiendo el miedo a dirigirnos a un público, ¿sí? A un grupo de personas. Entonces, de acá podemos salir nosotros líderes, podemos salir oradores también, ¿no? Gracias, chicas. ¿Alguna pregunta? Maestra. Sí. Buenas noches, maestra y compañeras. La consulta que le quería hacer, o más que nada afianzar, lo que es, entonces, podemos utilizar en el discurso material didáctico como diapositivas, ¿verdad? Para nuestro discurso, si queremos plantear algún tema. Te puedes ayudar con tu diapositiva. Ah, Puedes ya. ayudarte, claro. Ah, ya, es lo que quería fijar. Pero Gracias. disculpe, la diapositiva en este sentido solamente es una ayuda, ¿no? Claro. Una ayuda a memoria, nada más, ¿no? Porque lo que te tienen que ver a nosotros, el público, es a nosotros, escucharnos a nosotros, porque ellos quieren cómo tú les convences, ¿no? Cómo tú les argumentas lo que quieres que ellos aprendan, o lo que quiere que ellos cambien, ¿no? Eso es lo que a ellos les interesa. Cómo tú vas argumentando, dialogando con ellos para que, de acuerdo al tema que tú estás cogiendo, ¿no? O has cogido, ¿sí? Puedes ayudar. Gracias. De nada, Katia. Si ya no hay más preguntas, creo que hemos concluido la sesión de hoy día. Mis reinas, buenas noches. Sí, Eliana. Misita, ¿para esta semana vas a dejar tarea o solamente esas 2 preguntas que tenemos que mandar a su WhatsApp? Las 2 preguntas nomás me envían a mi WhatsApp. Yo ya voy a hacer un trabajo con esas preguntas que ustedes me van a enviar para ustedes mismos. Ok, ¿Ya? mis gracias. Ya, gracias a ustedes.
Gracias, profesora. Bonita su clase. Gracias, gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Que les vaya bien y cuídense.